La semana pasada terminamos hasta el versículo 14 o 15 de Santiago, primer capítulo. Y esta mañana quiero regresar también todavía otra vez al versículo 13, 14 y 15, para una por contexto y otra porque había unas cosas que fueron muy importantes que no pude compartir la semana pasada. Comencemos leyendo el capítulo desde el versículo 1. Dice: Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba que de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero quien pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así marchitará también el rico con todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. A mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engaña a usted mismo. Llévenla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que oyó, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservándose limpio de la corrupción del mundo. En el primer servicio estaba hablando acerca de Abraham, de cómo fue que él le creyó a Dios, por fe lo siguió a Dios y lo obedeció por fe. Sabemos que en Hebreo capítulo 11 hablan
de todas las personas que por fe siguieron a Dios y cómo su fe puesta en acción o por trabajos fueron justificados ante el Señor. Y la semana pasada, Abraham perdió una oportunidad donde él pudo probar y comprobar que Dios iba a proveer para él. Cuando se fue a Egipto, porque en el lugar donde Dios lo llevaba, que es Canaán, hubo una escasez. Así es que dirigiéndose a Egipto, no porque Dios lo mandó para allá, sino que él desobedeció a Dios, mintió que su esposa era su hermana, aunque sí era media hermana, pero les dijo que simplemente era su hermana y se metió en problemas. Y Dios, él mismo, tuvo que corregir a Abraham. Después, mientras los israelitas estaban los 40 años que pasaron en el desierto, sus pruebas que Dios les puso para aprobar y poner a prueba su corazón se convirtieron, o ellos dejaron que se convirtieran en tentaciones. Había mencionado también que nuestras decisiones que hacemos, sea por desobediencia, afectan no nomás a uno mismo, sino también a toda nuestra familia. Todo esto viene, os lo digo para mencionar que, como había dicho en el primer mensaje, en el primer servicio, de cómo uno controla su cuerpo, su lengua, sus pensamientos, y no podemos hacerlo. Obvio que tenemos que tener el Espíritu Santo que nos controla. Pero una de las cosas que hacemos nosotros, como Abraham mintió ante el Señor, o mintió diciendo que era su hermana, su esposa, nosotros también a veces que nos metemos en problemas como tarjetas de crédito, o que no tenemos control bajo nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, y comemos hasta ya no más poder. Había mencionado una vez de que cuando tenemos un trabajo que nos está pagando bien, tenemos abundancia, y después vamos a la tienda y nos ofrecen una tarjeta de crédito, y al aceptar esa tarjeta de crédito nos regalan una sombrilla y nos dicen: tienes un año, 0 interés para pagar lo que sea, lo que compres. Así es que pues nos damos, como quien dice, le damos vuelo a la hilacha y compramos sin límite, y nosotros mismos no lo guardamos, no les decimos a nuestra esposa, o la esposa viceversa no nos menciona, pues decimos: bueno, yo puedo pagar esto cuando al fin del año reciba mi aguinaldo, nuestro bono, lo pago, y no se dará cuenta. Pero después nos descansan de trabajo o no recibimos bono, y ahora estamos que fallamos en los pagos y se nos acumulan los biles, y después tenemos que confesarle a nuestra esposa o a nuestro esposo: ¿sabes qué? Tenía esto guardado, no te lo había dicho. Y nos damos cuenta que ellos también tenían algo guardado, una tarjeta de crédito, por decir. Ahora, y no nomás tarjeta de crédito, ahora también, no habiendo suficiente dinero para pagar los biles, perdemos la casa, se anula la hipoteca, se pierde el hogar. Ahora nos estamos separando, hablando de matrimonio, se separa uno,
y ahora los hijos viven en casas separadas, uno odiando al otro padre o a la madre, y después porque tienen ese, como quien dice, coraje, ese rencor, empiezan usando drogas, el alcohol, o cortándose, ahora se suicidan, y todo porque algo simple que pudimos evitar, la prueba que estuvo dentro de frente de nosotros, lo convertimos en tentación. Había mencionado la semana pasada que cuando algo que aprendemos en la escuela, sea lo que sea, inglés, matemática, ciencia, al fin del año siempre vamos a tener una prueba para saber qué tanto se nos quedó, qué tanto aprendimos durante el año. Versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta Él a nadie. Había mencionado también que la luz no se puede mezclar con la oscuridad. Así es que el Señor no nos tienta a nosotros. Ahora nos puede poner a prueba, y nosotros, estando frente a esa prueba, somos quien nos convertimos en tentación. Él no está como alguien que nos está cucando con una zanahoria enfrente de nosotros para ver si la agarramos, para ver si la seguimos. Si nos pone a prueba para ver qué tan maduros somos. También nos pone a prueba para ver, para que nosotros maduremos. Cuando un niño que es amamantado, todavía le dan pecho, cuando es tiempo de, creo que la palabra es destetarlo, se les quita el pecho, se sienten como que lo odian, como que ya no lo quieren, como que el mundo acaba para ellos. Pero en realidad lo están enseñando a madurecer para que puedan comer comida sólida. Hebreos 5:12 dice que ustedes no entienden y todavía ocupan leche y no aceptan y no pueden tomar o comer comida sólida. Pero no es que el Señor nos esté tentando, sino nos está poniendo a prueba. Pero como dije, esa prueba nosotros mismos la podemos convertir en tentación. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, comenzando en el primer versículo, donde dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. Versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está:
adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Así es que miramos que Jesucristo, Él mismo, Él sí fue tentado. Y le dijo, el Señor no es quien me tienta. Está escrito, cada tentación que el enemigo presentó ante Jesús, Jesús le contestó con la palabra, con escrituras. Y Él pasó 40 días, 40 noches sin comer. La palabra también dice que Él fue tentado con todas situaciones que nosotros como humanos nos enfrentamos. Ahora no está escrito todo y cada una tentación que Él tuvo, porque podemos decir, bueno, yo tengo la tentación de apostar, o tengo la tentación de estar bebiendo, o tengo la tentación de lo que sea, X cosa. Dice, y decimos, pero el Señor no entiende eso porque Él no pasó por eso. La palabra dice que Él fue tentado de todas las tentaciones que nosotros tenemos. Ayer estábamos escuchando, estaban hablando de un pastor de Calvary Chapel, que él cayó en tentación sexual, pero él se mintió a sí mismo. Dice Santiago, no se mientan ustedes. Si él mismo se mintió, y tanto fue su mentira que se la creyó, haciéndose pensar que con las mujeres, no la mujer, las mujeres con las que él pecó, fue una bendición que el Señor le trajo hacia él por ser un buen pastor. Y eso no es cierto. Si Dios nos tentara, que no nos tienta, entonces ¿por qué mandaría a Jesús a morir a la cruz para perdonar todos los pecados y después ponernos enfrente de la tentación? Si nos pone a prueba, hay en el libro de Génesis, en el libro Génesis capítulo 22, donde habla que en el lenguaje que está escrito, que es nuestro lenguaje moderno, dice que Abraham fue tentado por Dios, pero fue una palabra que fue mal interpretada, porque en realidad dice Dios lo puso a prueba. Si la miran en el lenguaje original, en el lenguaje hebreo, el lenguaje ese dice que Él fue puesto a prueba. Si uno la mira en el contexto en que se estaba usando esta palabra, Dios lo puso a prueba, no que lo tentó. Eso fue en Génesis 22, cuando iba a él a sacrificar a su hijo Isaac. Así es que si Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿por qué Él mismo nos llevaría al frente del pecado? Y como quien dice, nos juzga, nos tenta. Es contradicción contra su propia palabra. Pero no es así. Ahora Santiago, en los siguientes versículos 14 y 15, va a describir el pecado en 4 diferentes maneras. Versículo 14 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. El pecado de lujuria o deseo fuera de la voluntad del Señor no simplemente o no únicamente está hablando de lujuria sexual,
o íntima, porque también el deseo sexual es importante mientras se esté en el contexto y se use en el matrimonio. Hay muchos tópicos que están en la Biblia que a veces que se nos hace difícil o nos da vergüenza hablar, pero cuando estamos enfrente de algo que está escrito es por alguna razón. Y el sexo o la intimidad entre el matrimonio es importante porque, por ejemplo, si yo no como, no que esté en ayunas, si no como por una semana, para el fin de la semana tal vez no sobreviva, o tal vez estoy malnutrido. Sin la intimidad en el matrimonio, la humanidad no existiría. Así es que el Señor nos permite tener ese deseo de atraído a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque es importante para que la humanidad siga sobreviviendo. Pero fuera del matrimonio es cuando es pecado. La mentira. Santiago usa una ilustración de la mentira como cuando uno va a pescar. Les había mencionado que una vez fui hace varios años, creo que hace 5 años más o menos, fuimos a un viaje en la bahía a pescar. Pero hay pescadores que son profesionales y que llevan su carnada, saben qué carnada usar para atrapar ciertos pescados o peces, pescados ya cuando son atrapados, peces, y saben cuándo o qué es lo que van a usar para atraer ese pez hacia ellos, qué es lo que les atrae. El enemigo sabe qué es lo que nos atrae a nosotros al pecado, cierto pecado. Él sabe que y usa esas tácticas para hacernos caer. El enemigo nos tenta. Es la diferencia entre la tentación y la prueba. El Señor nos pone a prueba, el enemigo nos pone tentación. En la segunda de Corintios 11:14 dice que el enemigo se disfraza de un ángel de luz, o sea que se nos hace ver como que es algo bueno, porque si leemos en capítulos antes en otros libros sabemos que Satanás, Lucifer, él es el ángel más bello que Dios ha creado. Así es que cuando nosotros nos imaginamos al diablo, nos imaginamos como que está todo rojo y tiene la cola y tiene el trinche. Nos imaginamos algo lleno de miedo, pero en realidad no es así. Él es el ángel más bello, Lucifer, que quiere decir ángel de luz. Es el ángel más bello que Dios ha creado. Cuando el rey David fue tentado y cayó en tentación, ante tentación sexual con Betseba, si él hubiera sabido qué consecuencias iban a venir, creo que no hubiera caído en tentación. Pero esa tentación primero fue una prueba y él la convirtió en tentación, y esa tentación se metió en más problemas y mintió para cubrir su pecado. Después leemos que el profeta viene y le dice una historia, le cuenta una historia, pero esa historia es de él y él se enoja, y después es descubrido que esa historia se relaciona hacia él. La desobediencia, Santiago la usa como ilustración de que algo
después de que nosotros agarramos la carnada, cuando está pescando, se engendra el pecado después de desobediencia. Y para nosotros caemos en tentación o dejamos que sea una tentación, una prueba, como por ejemplo, por la mañana o por la tarde o por la noche que estamos cansados o recién despiertos, decimos, no me siento con ganas de leer la Biblia, o no me siento ganas de participar o atender al grupo de oración. Bueno, el Señor no te va a forzar a estar aquí, pero eso el enemigo lo va a usar para decir la siguiente semana, no fuiste, ya no sabes, es mejor que descanses. O no tienes que leer, tú ya sabes, tú tienes sabiduría, tú sabes ya la palabra, no tienes que leer. Así es que esa prueba nosotros mismos la convertimos en tentación. Si nosotros estuviéramos dejando que la voluntad del Señor se hiciera en nosotros, Él tomaría control de nuestra vida. En las camisas que tenemos aquí, dice en Filipenses 2:13, dice, porque es el Señor que Él trabaja por su voluntad y actúa para poder cumplir su propósito. Si Él o si nosotros lo dejáramos hacer su propósito, no sabemos a dónde nos llevaría y qué cosas tan grandes haría Él a través de nosotros. Después también usa Santiago la ilustración de la muerte. Después de agarrar la carnada, da a luz a muerte. Cuando ya el enemigo termina con nosotros, nos humilla, no puedes regresar a la iglesia, no puedes orar, no eres digno de regresar, Él no te va a perdonar, ya estás muy retirado del Señor, no, es más, no vayas a la iglesia, no leas, no abras esa Biblia. Versículo 16 dice, mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Uno de los trucos que usa el enemigo es de mentirnos y diciéndonos, si Dios, nuestro Padre, en realidad te quisiera, te dejaría divertirte. Esa fruta que Eva tomó, el Señor le dijo, no comas de esta fruta. El enemigo le dijo, tal vez, si Él te quisiera tanto, te dejaría comer esa fruta. Nuestro cerebro trabaja o funciona solamente el 10% de la capacidad que podemos usar. El Señor en ese entonces y aún no nos quiere dar esa sabiduría de ese árbol, porque lo poco que tomaron ellos les abrió los ojos, nos abrió los ojos para mirar el pecado. Estamos en una era donde tenemos al alcance de nuestras manos el mundo, y estamos en una era donde, es más, donde quiera que vayamos, los jóvenes por la mayoría de las veces están con su cara mirando ¿qué? El teléfono. ¿Qué están mirando? Las tabletas, ¿qué están mirando? Cruzan el mundo a través de una simple cosita que tenemos enfrente de nosotros. Si tenemos el alcance, que es bueno tener la sabiduría que no tendremos que durar tantos años para aprender. Pero creo que estamos llegando al punto donde nosotros mismos, y es evidente, las personas que están en colegio, por lo evidente,
que estamos construyendo ciudad, estamos construyendo nuestras kingdoms, nuestros propios reinos, porque nosotros decimos estamos llenos de sabiduría. ¿Para qué ocupamos al Señor? ¿Para qué ocupamos a Dios? Me enfermo, lo busco. Tengo un problema, lo busco. Y toda esa sabiduría, creo que es la sabiduría que el Señor no quería que supiéramos. No porque no quiere que aprendamos ciertas cosas, sino porque esa sabiduría nos iba a llevar al punto donde lo íbamos a negar, donde íbamos a saber, ¿sabes qué? Ya no te ocupo, Señor. No porque Dios no nos quiera o no quiera que aprendamos ciertas cosas. Ahora, no toda la culpa le cae a Eva, sino que más bien a Adán, porque Adán estaba allí presente cuando Eva fue tentada. Y Adán, sin dudarlo, después de que Eva le ofreció la fruta, él se la comió. No lo pensó dos veces. Y él tiene más culpa porque el Señor lo creó a él primero, él lo puso en cabeza de su hogar. Y él estaba allí mirando cuando este pecado fue presentado, o esa prueba fue presentada ante Eva. Y Adán la dejó. En el capítulo de Josué, capítulo 7, hay una historia de donde Acán, después de la batalla, el Señor a través de los profetas les había dicho que no tomaran nada de las riquezas de lo que había en abundancia, tenían que destruir todo. Y él, Acán, de Josué 7, tomó algo a escondidas, porque él miró, él en su mente había dicho, si el Señor me ha prometido ciertas cosas, ciertas abundancias o riquezas, él en su mente se mintió también y dijo, voy a agarrar un poquito de aquí con el Señor, y él le había dicho que no. Él fue puesto a prueba y esa prueba se convirtió en su pecado. Versículo 18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como primeros y mejores frutos de su creación. Los primeros frutos, cuando Abel y Caín le trajeron la ofrenda, y sabemos que la ofrenda de Abel es aceptada y de Caín no. Ahora nosotros en el libro de Génesis miramos que esta solamente fue una ocasión cuando ellos trajeron la ofrenda, pero en realidad no fue así, sino que ya tenían tal vez varios años que ellos le traían sus ofrendas hacia el Señor. Y esta fue una de las ocasiones de cuando Caín dijo, ¿sabes qué? Me molesta, le dio coraje, le dio rabia porque su hermano era aceptada. Ahora, su hermano la trajo con buena voluntad, los motivos, lo que tenía en su corazón, trajo lo mejor ante el Señor, y Caín trajo tal vez algo que no era lo mejor. Ahora dice la palabra que nosotros somos como los primeros frutos, como un tipo de primeros frutos. Si el Señor acepta los primeros frutos, que es lo mejor, y dice que nosotros somos como los primeros frutos, quiere decir que nosotros somos lo mejor. Y nosotros mismos somos nuestros propios enemigos a veces, porque nos decimos en nuestra mente que tú no puedes hacer esto, tú no sabes hacer esto, o
nos damos por vencidos antes de empezar. En el lenguaje original, en Génesis, cuando el Señor o Dios se detuvo para crearnos, en el lenguaje original dice que la creación, que somos nosotros, fue su poema. Somos su poema, algo maravilloso, algo hermoso que Él creó. Nosotros somos su poema. Y si nosotros somos su poema y somos los mejores frutos, quiere decir que Él quiere lo mejor para nosotros y Él nos acepta como siendo los mejores. Ahora, después del servicio, pueden decirles a sus compañeros, o ¿sabes qué? Dios me quiere a mí porque yo soy el mejor. Y en realidad sí es. Oremos.